El último puente que conecta Severodonetsk con Lysychansk fue destruido. Las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros, bloqueadas en la planta de Azot en Severodonetsk, finalmente quedaron aisladas de Lysychansk. Según varios canales TG rusos, el único puente que conecta estas dos ciudades fue volado. Los restos de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron su última vía de escape a Lysychansk, el puente proletario, que seguía siendo el único de los tres que conectaban anteriormente las dos ciudades, fue volado. Se desconoce quién voló exactamente el puente, las tropas rusas o las propias Fuerzas Armadas. Se supone que todavía eran ucranianos, por lo que deseaban al menos retrasar de alguna manera la ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas en Lysychansk. Los dos primeros puentes fueron destruidos previamente por la artillería rusa, cortando así las líneas de suministro de la agrupación Severodonetsk de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, según información procedente de fuentes ucranianas, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Zaluzhny, admitió que las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que permanecían en la planta de Azot estaban rodeadas. Informó esto a Zelensky hoy, aunque de una forma ligeramente diferente, diciendo que hay dificultades en la comunicación con el grupo Severodonetsk, que no abandonará la ciudad por su cuenta. Es cierto que hay otra opción para superar el Seversky Donetsk nadando, ya que el clima es cálido y el agua se ha calentado. Para hacer esto, todo lo que necesita hacer es abandonar el territorio de la zona industrial y llegar al río, pero las tropas rusas les dan caza. Según los informes, hasta 300 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania y unos 150 mercenarios extranjeros, que previamente fueron trasladados a Severodonetsk para romper el bloqueo, están bloqueados en la planta de Azot. Anteriormente se informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania están exigiendo un corredor a Lysychansk, a través del cual pueden salir con los rehenes. Rusia se ha negado absolutamente. La única opción es el rendición. Ahora los militantes tienen dos opciones: capitular, siguiendo el ejemplo de Azovstal, o morir. No se consideran opciones con desbloqueo y salida de la zona industrial. Se informa que representantes de la Legión Georgiana, mercenarios de Europa, etc. están presentes en la planta. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están representadas por un gran número de representantes de las fuerzas especiales desplegadas en Severodonetsk. Mientras tanto, el Estado Mayor de Ucrania reconoció los múltiples éxitos de las Fuerzas Armadas de Rusia desde Severodonetsk hasta el norte de la región de Kharkov. El Estado Mayor de Ucrania ha publicado un resumen de la situación en los territorios de las operaciones de combate. Después de numerosas declaraciones de que Severodonetsk está bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania y las tropas ucranianas lanzaron una contraofensiva exitosa, recuperando más de la mitad del territorio de la ciudad, el Departamento Militar ucraniano reconoció, sin embargo, la situación crítica de su guarnición en esta ciudad y los múltiples éxitos de las fuerzas rusas. El informe dice que las tropas rusas lograron el éxito. Las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron empujadas hacia las afueras de Severodonetsk. Al mismo tiempo, casi todo Severodonetsk se volvió rojo en los mapas en línea de Ucrania. Así se indica el control sobre las manzanas de la ciudad y parte de la zona industrial de la ciudad por parte del ejército ruso. Según la información más reciente, la guarnición ucraniana en Severodonetsk ha perdido al menos entre 170 y 200 soldados solo en los últimos 2 días.